La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo. Quiero mandar un saludo muy especial a la gente de Sonido Libre. Soy Pedro Rock y rock and roll con el rock del Caribe. Soy Iván Zainea y nuevamente los saludo, iniciando justamente una nueva temporada para Sonido Libre Podcast en este 2020. Con la primera edición del año, la número 41 en el historial de este espacio, deseándoles la mejor energía para este nuevo ciclo y dándoles las gracias por seguirnos en redes, por estar pendientes de las publicaciones y los eventos e información que proyectamos allí, así como por escucharnos a través de Spotify y Spreaker. Si usted es un nuevo seguidor de este podcast, bienvenido a este puente entre los sonidos independientes y emergentes y aquellos oídos receptores de nuevas propuestas musicales. Iniciamos este 2020 con una noticia muy importante, anunciando que Sonido Libre se encuentra nominado en la 12ª entrega de Premios Subterránica Colombia, en la categoría Mejor Podcast o Programa de Rock y o Pop, al lado de importantes espacios como Compañeros Musicales Podcast, Rock Colombia Podcast, Radio Rage, Hammerhead, El Baúl del Metal y La Peste Negra. Así que para mí, como realizador de este espacio, es un honor recibir estos reconocimientos y sobre todo saber que ese propósito de llevar a conocer historias, anécdotas, orígenes de sonidos, festivales y las ideas de los músicos invitados, pues se está logrando y poco a poco crece. Es la segunda nominación que tiene Sonido Libre en su poco más de un año de historia, así que con ello también quiero dar las gracias a quienes siguen este proyecto, lo recomiendan, lo escuchan, de verdad muchas gracias, así como gracias a Studio Lab y al maestro Juan Lacutir por creer en esta propuesta y ser aliados en el camino. Recordemos que Studio Lab mezcla Sonido Libre Podcast desde hace algunas ediciones, así que esta nominación la comparto con todo el equipo del Lab, no solo con el máster Juan Lacutir, sino con Juan Triana, con Kevin Melo y con el gran Sebastián Paneso. Fuerte abrazo para ellos. Me trae amor, me trae todo lo que necesito hoy. Entramos en materia y traemos hoy una amena charla que se llevó a cabo a finales del año pasado en el marco del BOM 2019. Arte Pueblo, la agrupación de rock de Valledupar, también se encontraba en este evento, a quienes envío un saludo a la distancia, y me presentaron a Pedro y Emanuel de la banda Pedro Rock, que venía desde Cartagena, aunque pues Pedro es de origen venezolano. Hablamos justamente de cómo fue su llegada a Colombia, las influencias y los sonidos que tenían cada uno en el momento en que se creó la agrupación, su concepto del llamado por ellos mismos rock del Caribe y los elementos que lo han marcado, pasando incluso por el rock de mi pueblo de Carlos Vives. Obviamente tocando el tema del BOM, su interacción con este evento y las diferencias con el mercado cultural del Caribe y otros temas más. Acá está Sonido Libre Podcast, edición 41, desde Cartagena, Pedro Rock. Pedro y Emanuel, ¿cómo los ha tratado Bogotá? Mucho frío. No, Bogotá ha sido excelente, como siempre que venimos. A mí me gusta bastante el frío porque Cartagena es realmente bastante caluroso y la ciudad siempre nos ha tratado bien como siempre. La ciudad tiene una tremenda vibra urbana, para mí tipo Nueva York, ¿no? Y a mí me gusta bastante la ciudad. ¿Y Emanuel? Hermano, saludos, primero que todo, gracias por ese espacio tan bacano de Sonido Libre. Y no, Bogotá siempre, así como tú vienes a hablar con nosotros, siempre hay gente interesada. Creo que cada vez que venimos a tocar, nuestras redes sociales se ve reflejado y eso es bien interesante. Los streaming, los seguidores en Instagram y todo empiezan a marcar aquí en la ciudad, entonces eso es un buen signo de que es un público bien interesante. Bien, chévere eso. Bueno, arranquemos por el comienzo. ¿Cuándo llegas acá a Colombia y cómo empezó la banda? Bueno, llego acá a Colombia a través del mar, ¿no? Me traje un barco navegando más aproximadamente 1.200, 1.300 millas a través de todo el Caribe.
Con eso tuve la oportunidad de componer unas canciones que hoy se reflejan como lo que va a ser el disco del rock del Caribe, de las cuales ya hemos visto Palo de Agua, ya hemos visto Te Vas, y próximamente con nuestro nuevo sencillo que se va a llamar Yo Te Quiero, también es parte de esa travesía que hice. Llegué aquí a Colombia y bueno, conozco a los muchachos. ¿En qué año llegaste? Llego en el año 2000, diciembre del año 2013, pues casi 2014. ¿Y eres de qué parte de Venezuela? Yo soy de Venezuela, pero yo me fui de Venezuela hace aproximadamente 20 años, ¿no? Ya cuando estaba bien pelado me fui a viajar por el mundo. Y en esos viajes por el mundo, o sea, en otras palabras, tenía el pelo largo, escuchaba Metallica, era bien rebelde y dije que me iba a ir por el mundo a buscar, a ser famoso, o sea, y me fui de Venezuela en el año 2000, viví en muchísimos países, entre ellos Estados Unidos y eso, y bueno, en algún momento me tocó venir a Colombia y bueno, así se marca el destino, ¿no? A veces, ¿no? Que todo el mundo, a veces me han preguntado, ¿te fuiste de Estados Unidos y te viniste para Colombia? Sí, o sea, ¿por qué no? ¿Sí me entiendes? ¿Llegaste a La Cartagena? raza llama. ¿Y llegas a Cartagena? Y llego a Cartagena y en Cartagena me fui radicando, conocí a los muchachos, empezamos a tocar juntos, vimos que hay una buena oportunidad para con la música, grabamos un live session para ver cómo nos iba, nos fue muy bien con el live session. El live session es de 2 discos que yo hice solo, uno en Los Ángeles y otro en Miami, en una oportunidad, en el año 2010, 2013. Y bueno, conozco a los muchachos y pues comenzamos a tocar y nos ha ido muy, muy bien. Bueno, ¿se encuentran qué año más o menos sería eso? 2014. Eso fue 2014, sí, 2014, sí, que fue que nos conocimos ahí, Pedro y yo, a través de un gran amigo de nosotros, de Carlos Mario Zuleta. Y empezamos a armar esto entre los dos, digamos, ahí como a pensar, primero como a tientas, como a forma de hobby, y después la cosa se empezó a poner como más seria gracias a, como que a todo lo que ha pasado a nivel regional y paso a paso a nivel nacional. Entonces digamos que ahí es donde decidimos que la cosa hay que cogerla en serio. Entonces digamos la banda tiene 6 años, 5 años de estar en Cartagena, pero tiene 3 de estar ya, o sea, que dijimos, miércoles, esto es serio, hay que darle, hay que hacerlo. Cuando mencionas hobby, ¿qué estabas haciendo en ese momento? No, yo siempre he hecho música, sino que era como un proyecto alterno. Es decir, Pedro Rock era un proyecto ahí cuando nos juntábamos a montar la música de Pedro, a mí me gustó, vamos a darle, vamos con unos amigos y vamos a empezar a ensayar y empezamos a ensayar así. Pues, o sea, hobby es más bien un proyecto alterno porque yo me dedico totalmente a la música. Exacto, sí, o sea, teníamos, o sea, cada uno de nosotros ha tenido su proyecto de música, ¿no? Y comenzamos a juntarnos y, bueno, Manuel tenía otros grupos, pero poco a poco nos empezó a ir muy bien. En la ciudad de Cartagena empezamos a cambiar el estilo porque Cartagena es como tú sabes, es una ciudad muy difícil para el rock. Y con todas las canciones, los ritmos que empezamos a tocar y la gente lo empezó a aceptar y nos empezamos a dar cuenta que teníamos algo que ofrecer a la gente y entonces nos comenzamos ya a ensayar 3, 4 veces a la semana, clases de canto, o sea, empezamos ya todos a funcionar como un engranaje. Eso es lo que queremos decir cuando decíamos hobby, era que nos juntábamos una vez a la semana, chévere, tocábamos las canciones, aquí nos salía un toquecito en Jarro Café, ¿me entiendes? Hacíamos aquí, allá, pero ya estamos serios, tenemos 3 años ya serios. Sí, dijimos como que miércoles, o sea, hay que hacerlo porque el proyecto empieza a dar sus frutos, empieza a funcionar, entonces dice, no, hay que hacerlo. Y ahí es donde, pues, decidimos venir acá y todo eso. Quiero saber qué piensas tú. Quizá antes de que se reunieran ustedes, bueno, tú decías, tú estabas escuchando Metallica, me imagino que en ese viaje obviamente descubriste mucha música. De pronto, ¿qué te estaba marcando ahí, ya Manuel, lo mismo, cuando llegan ustedes a la banda? Acá, pero O sea, cuando se conocen, me refiero. ¿Qué música estaba escuchando yo? Sí. Wow, me estaba influenciando mucho Kings of Leon. Estaba escuchando bastante. Yo con el tiempo me he vuelto clasiquero, ¿no? O sea, Suele pasar. sí, o sea, ya yo de repente ahorita tú me escuchas y estoy escuchando, muy probablemente estoy escuchando a Jack Johnson, que fue una gente que fueron flip-flop rockstars. Y yo soy muy surfy, me gusta mucho la playa. Donovan, Jack Johnson, Sublime, me gusta mucho Sublime.
Pero de los artistas nuevos, Kings of Leon es uno de los que más me gusta para tocar. Y en el caso de Manuel, ¿qué estabas escuchando en ese momento? ¿Qué estabas tocando? Sí, bueno, yo venía, es que no, tanta vaina. Bueno, mira, yo escucho muchas cosas, pero en general amo mucho el... La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo. Rock metal y rock progresivo. Es como las cosas que me gustan. Ese nuevo de Tool está brutal, ¿no? Está muy bueno, está muy bueno. Entonces, y hay nuevas bandas ahí que me parecen demasiado buenas. Cuando llegó Pedro, nosotros veníamos de tocar rock en español. Nosotros veníamos a hacer un tributo a Toreros Muertos. En esa época, con uno de los integrantes originales del grupo, estuvo de vacaciones en Cartagena y llamamos una banda de tributo y giramos ahí. Una locura. Manny Moore, ¿no? Un Manny Moore, sí, el bajista. Pero también trabajaba en la parte de producción con un proyecto que se llama Tambores de Cabildo, que es folclore, y también eso me mueve muchísimo, me llena mucho también, porque le encuentro mucha relación con el rock and roll en cuanto a la sinceridad, en cuanto a la honestidad de la música y en cuanto a la necesidad de dar un muy buen mensaje, que no necesariamente tiene que ser positivo, sino de abrirte los ojos y de despertar. Mensaje muy rock. Sí, rock and roll. Y bueno, pues quería escucharlo porque, bueno, cuando uno consulta, obviamente aquí la discografía en plataformas, pues se encuentra con La Avenida, Reloaded. Me imagino que fue una reversión de algunos temas. Se agregaron un par de canciones. Es un álbum que grabó Pedro en Estados Unidos solo, ¿no? Lo hizo allá. ¿Y cómo es que se llama? Y él... en ese álbum más rockero, ¿no? Un álbum que refleja que cuando llega Pedro a Estados Unidos y llega con su influencia a La Avenida, ¿no? En Reloaded, que fue como eso. Porque además que también Reloaded fue porque el cambio de nombre, ¿no? Que antes te llamabas Pedro y después se llamó Pedro Rock. Entonces ya Pedro Rock fue a La Avenida Reloaded. Bueno, hablemos un poco de esa primera etapa porque sí suena, pues cuando uno lo compara, en el buen sentido de la palabra, con el último sencillo, con lo reciente que estás haciendo, pues suena a otra banda de alguna u otra manera. No sé. ¿Cómo? Dime tú, repite. Que quizá mi percepción cuando escuché la discografía, arrancamos por el 2011 con esta grabación. Lo que pasa es que en el 2011 los discos yo los estaba grabando básicamente solo. Componía y hacíamos la producción, el productor y yo, y contratábamos músicos de sesión. Esos álbumes son mucho más rockeros. Esos álbumes son más direct rock and roll, ¿no? Más rock callejero, como yo le decía antes a la avenida. Yo le digo calle rock, le decía yo. Porque, perdóname, suena muy... sí se nota, para mí, una influencia muy rock en español, que lo está como muy argentina y muy española. Exacto, sí, era una tendencia más rockera, como dicen, que una de mis influencias principales es Ilegales de España, ¿no? No los otros. Sí, no los Ilegales, sí, Ilegales de España, que eran muy rockeros, muy raspapalante, y eso siempre me ha gustado del rock and roll, pues esa raspapalante, como dicen, ¿no? Y ahora, claro, por eso es que ahora decimos que es el rock del Caribe, porque entonces nos llegamos acá. El baterista de nosotros es un tremendo baterista, pero él no es tan rockero, él es más caribe, más jazz, más ese tipo de cosas, ¿no? Igualmente el guitarrista son rockeros, pero son más hacia el jazz y eso. Entonces, Maño y yo somos los más rockeros, Emanuel y yo somos los más rockeros, y de ahí es donde sale lo que es el rock del Caribe. Todo lo que necesitas es tiempo para que sigas con tu mala maña. A ti lo que se te viene en cama. Ya llegando a esa evolución del rock del Caribe, uno ha escuchado siempre, y no sé si es una comparación odiosa, pues popularmente Carlos Vives ha etiquetado el rock de mi pueblo, y hay rockeros de acá a Bogotá que dicen, ¿cómo se les atreve pues a hacer una comparación de esas? En esa definición, pues de pronto estoy haciendo una comparación odiosa, no es que esté diciendo que ustedes hagan la música de Carlos Vives, pero con ese lema, con ese género, con esa definición del rock del Caribe, ¿cómo llegó esa evolución y ese concepto, claro? Primero que nada, hay que reivindicar el discurso de Carlos Vives. Carlos Vives es una persona que sabe bien que las fronteras están en nuestras mentes, ¿no?
Y él de ahí, él sabe muy bien cómo diluir y pasarse de una frontera a otra. Y el rock de mi pueblo es un álbum excelente, es uno de los álbumes más interesantes en cuanto a procesos de investigación, de sonidos del Caribe y de fusiones que hay en la música popular, ¿no? Porque de resto está Bloque de Búsqueda, Curupira, hay un montón, Colectro que han hecho eso, pero en la música popular lo que más permeó fue ese proceso de Carlos Vives. Y una de las cosas más locas de rock and roll es ser purista, porque créeme que de los Beatles a Muse hay una diferencia abismal, y es porque el rock and roll siempre se está adaptando. Las listas de Billboard de rock ahorita estaban siendo lideradas por Imagine Dragons y 21 Pilots. O sea, son dos artistas que al parecer no son rock and roll, pero cuando empiezas a verlos conceptualmente, sí son rock, ¿entiendes? Tienen álbumes conceptuales, tienen letras contundentes, entonces hay una esencia, y es la energía que tiene el rock and roll. Y en parte, sabes que al principio no fue consciente, pero después nos dimos cuenta de que sí, teníamos mucho que ver también con esa idea que tenía Carlos Vives de hacer rock and roll, que es una esencia, ¿entiendes? Y el redoblante en el 2 y el 4 sigue sonando, más incluso en la música de Carlos Vives que en algunas cosas de los temas nuevos de rock del Caribe. Entonces, la comparación, de hecho, para nosotros nos resultó odiosa, es genial que de hecho nos comparen con un maestro, con un proceso tan interesante como ese, y hace parte de vivir en el Caribe. Y si tú vas, te empiezas a entender la diversidad, ¿ya? Hay se me olvidó el nombre del teórico, pero bueno, en la universidad siempre hablamos de él, y él siempre decía que el Caribe es un espacio totalmente indefinible. O sea, es decir, el que piense que el Caribe es palmeras y playa está jodido. Ya, o sea, hay una cosa mucho más compleja, un proceso de mestizaje mucho, mucho más complejo, que hace que nosotros seamos así como somos, que nos encontremos. Ya en Latinoamérica de por sí es un proceso de mestizaje muy completo, pero el Caribe es más loco todavía, porque lo que pasa es que es más fácil entenderse con una persona de San Juan, con una persona de La Habana y con una persona de Kingston que con una persona de Bogotá. Y eso hace el Caribe muy especial, hablando para nosotros como cartageneros, ¿no? Entonces, partiendo de esa diversidad que nos abruma, que nos llena, ¿entiendes? Estamos hablando de que por los barcos llegó el rock and roll en gran parte al país, por la Puerta de Oro, que era Barranquilla. Muchos LPs llegaron por allá y hubo un movimiento funk, disco, de rockeros en la ciudad en los 70 y en los 80 que ni te imaginas, igual en Barranquilla. Entonces, es decir, somos muy diversos, hay muchas cosas que están pasando en el Caribe, y entonces cuando tú entiendes y asumes esa diversidad como tuya, se te hace imposible ser purista en la música, y se te hace imposible incluso ser purista en un discurso racial, en un discurso de género, en muchas cosas, ¿entiendes? Cuando entiendes qué es el Caribe realmente. ¿Querías aportar algo? Te vi que tenías ganas de hablar ahí cuando estaba hablando Manuel. No, lo que pasa es que quería agregar, o sea, el rock del Caribe es mejor que lo había podido explicar Manuel. No creo que haya más palabras ahí, ¿no? Ya mencioné a Carlos Vives, a todos los artistas. No, es simplemente la manera de nosotros ver rock and roll desde la costa, ¿me entiendes? Muy laid back, como es la costa, ¿no? Como es el costeño, tranquilo, suave, relajado, con sabor. Esa es nuestra manera de ver el rock, por eso es que es el rock del Caribe. Esta semana fue el BOM. ¿Cómo les fue? ¿Qué encontraron? ¿Es la primera participación que tienen? ¿Estuvieron en Rueda de Negocios? Bueno, para mí sí es la primera vez que vengo al BOM, a la Rueda Nacional. Hace 2 años nosotros habíamos entrado a la Rueda Internacional y a la Rueda Nacional, entramos a los dos, pero en esta vez tuvimos la oportunidad. Creo que en la última vez realmente no sabíamos qué era lo que veníamos a buscar, y esta vez ya sabemos completamente qué queríamos, o sea, cuáles son los proveedores que nosotros queríamos buscar, y nos ha resultado buenísimo. A mí me parece que es una tremenda iniciativa. Es la manera de realmente de unir las ciudades. Colombia necesita realmente un circuito de bandas que puedan girar por toda Colombia, ¿sí me entiendes? Estamos restringidos por la distancia y por las montañas que separan. Un poco. Sí, o sea, no es lo mismo 24 horas en autobús o que hice en autobús para Montería, que son 5 horas, ¿sí me entiendes? Entonces,
Bueno, nada. Se lograron cosas. Se lograron cosas. Estamos hablando con unas compañías de management de acá de Bogotá, con bookers. Hay gente que está bastante interesada en nuestro proyecto porque, por lo que he escuchado, es como un proyecto muy fresh, ¿no? Es un proyecto muy, muy chévere. Entonces, o sea, cuando digo con lo que he escuchado, por las reacciones o las cosas que me dice la gente. Es un proyecto muy fresh, muy chévere. Y bueno. Muy relajado, muy costeño. Muy relajado, muy costeño, o sea, exactamente, sí. Eso es lo que me gusta de Cartagena. He tenido la oportunidad de vivir en muchísimas ciudades y me encanta Cartagena por lo relajado. A veces demasiado relajado, pero muy relajado, muy chévere. Aquí estoy sentado en el mismo sitio que me dejaste. Y de pronto si comparamos ese mercado con el que mencionabas ayer, el mercado del Caribe, que no sé qué punto de comparación puedes darnos. Es muy grande, muy grande. Primero que todo, he tenido la oportunidad de trabajar varios años en mercado, desde la parte de tarima hasta la parte de la franja académica. Tuvimos nosotros, un compañero y yo lideramos varias veces un laboratorio de creación musical dentro del mercado. Lo que pasa es que el mercado cultural del Caribe es liderado por una gran persona que se llama Rafael Ramos, además que es el primer mercado en Colombia, y está enfocado realmente a sonidos más de corte de folclore y del Caribe, ¿entiendes? Sí. ¿Por qué? Porque eso es lo que conoce él. Y siempre me dice, mira, el día que tú me traigas programadores de rock, yo meto rock en esto, ¿entiendes? Entonces, digamos que obviamente por el contexto, y eso es bien sabido, que Cartagena no es una ciudad rockera, y Colombia en sí no es un país rockero. Correcto. Ya. Pero digamos que en el interior hay más acogida de eso porque hay políticas públicas que permiten que los artistas que tengan su estética relacionada al rock se expresen mejor en muchos más espacios. En la ciudad eso no ocurre. Entonces, por lo tanto, la gran diferencia es esa. El mercado cultural del Caribe está más enfocado a sonidos del Caribe. Fíjate que este año ha habido un interés mucho más marcado por nosotros dentro del mercado cultural del Caribe, o sea, como viendo posibilidades de estar, ya hemos estado antes, pero tratando de tener mejor presencia por el giro del rock del Caribe, ¿entiendes? Pero una banda de rock and roll en el mercado cultural del Caribe no tiene nada que hacer. De pronto ya las charlas. En cambio, en Bogotá Music Market sí es un espacio mucho más abierto, ¿ya? La segunda diferencia, el mercado cultural del Caribe es autogestionado, una gestión loable y, o sea, ¿Cuántos años lleva ese mercado? 11. Lleva 11, pero esta es la 12. Lleva 12, pero esta es la 11ª versión, si no estoy mal. Okay. Sí, hubo un año que no se hizo. Nada, el mercado cultural del Caribe conoce sistemas solares y bomba estéreo. O sea, cuando no habían, o sea, y ahora mira, ¿entiendes? Pero, entonces la diferencia es esa. Es un espacio autogestionado por las mismas condiciones gubernamentales, en donde no se ofrecen muchas garantías. Hay entidades que sí apoyan el Centro de Formación de la Cooperación Española, la Cámara de Comercio, Alianza Francesa a veces tiene también algunas cosas ahí, ha estado un par de mercados apoyando algunas cosas, pero la gran diferencia es que aquí, la alcaldía y la Cámara de Comercio, que es 20 veces más grande que la Cámara de Comercio de Cartagena, porque esta ciudad es 20 veces más grande, entonces esa es la gran diferencia. Hay un apoyo externo y es una iniciativa de la Cámara de Comercio que tiene mucho más recursos, que ya con el edificio que tiene para hacer y deshacer. Sí, es cierto. Entonces esa es la gran diferencia también, ese mercado de allá. Y la otra cosa es que, por ejemplo, el mercado cultural del Caribe tiene un encuentro de saberes. Es una huerta en el antiguo Palacio de la Inquisición, ahora Museo Histórico de Cartagena, en donde se encuentran población raizal, población indígena y población afrocolombiana, en unas enramadas a cocinar, a compartir saberes, a tocar, a hablar, a compartir lenguaje. Entonces esa es otra cosa también. Los espacios son bien interesantes, son diferentes. No es que uno sea mejor que el otro, sino que cada uno en su contexto tiene una importancia grandísima. No, importante conocerlo porque, pues tú lo mencionabas, Pedro, estamos siempre un poco lejos, bastante. De distancia y culturalmente, ¿no? También. Pero en esa escena rockera de la costa veo que hay unión. Sí, bueno, nosotros no siempre ha habido unión, no, nosotros, bueno, hay que decirlo. Cuéntanos. Cuéntalo. Sí, con las uñas hemos hecho todo, o sea,
Nosotros comenzamos Manuel y yo empezamos a mirar ideas de cómo podíamos hacer un circuito. Todo Pedro Rock, creo que en esta época todo es la necesidad, ¿no? O sea, necesitábamos una necesidad de tocar en un sitio donde el rock no era muy bien visto. Entonces dijimos, bueno, vamos a agarrar el rock y lo doblamos hacia poder tocar acá en la costa, ¿no? Igual nos pasó con los circuitos a todos lados, ¿no? Comenzamos a hablar con bandas. Eso no era muy bien, no se veía muy bien. Además, cuando tú entras a Barranquilla, encuentras un grupo, a unas bandas que están ya a la defensiva, no queriendo que nadie les toque sus toques, ¿no? Encontramos grandes amigos como la gente de Cero, Adolfito de Barranquilla, los muchachos de Cero. Se llama Impulso Eléctrico. Impulso Eléctrico se llaman ahora. Indian Summer de Montería de Cereté también. Comenzamos a conocer gente que genuina, de pueblo, imagínate, hermanos de nosotros. Comenzamos a encontrar gente que realmente pensaba como nosotros pensábamos. Y dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa. A la ciudad donde vayamos, la persona que vaya a esa ciudad, o sea, el grupo de la ciudad consigue el backline. Mira, si van a Cartagena, nosotros le conseguimos el backline. Si vamos a Barranquilla, le conseguimos el backline. O sea, empezamos a crear un circuito que nosotros lo llamamos la Vía al Mar, ¿no? Y entonces así comenzamos a girar con varias de las bandas. Nos íbamos en un autobús, una cuerda de locos, a tocar para Santa Marta, por decirte una cosa. Tocaba Barranquilla. Ahorita últimamente que estamos yendo bastante para Montería. Pero eso fueron las cosas que nos llevaron a tocar muchas veces y que nos hacen reclamar, como lo llamamos nosotros. Ese es un circuito de nosotros, ¿no? Valledupar, Montería, Sincelejo, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Eso es nuestro circuito, ahí es donde nosotros giramos. Y esas ciudades que han ido, de pronto como para conocer un poco el interior, en tu opinión, ¿dónde ves una buena meca de rock? Me llama mucho la atención Montería, porque dentro de la costa Montería siempre está un poquito retirado, ¿no? Sí. Y es como, no tan cachaca, pero sí el costeño ya es otro perfil que el de allá. Pero volviendo al punto, quizá una ciudad que tú digas, hay una escena creciendo. Sí, lo que pasa es que, Barranquilla tiene una cosa, que es Barranquilla es la metrópolis de allá, ¿no? Sí. Barranquilla es la ciudad más grande, la ciudad que digamos que tiene un desarrollo más grande, por lo tanto hay un público. Barranquilla tiene su festival, tenía su gran festival que era Miche, Urbana Rock, ahora. Y hay varias iniciativas, muchos amigos, muchas cosas. Allá Dayana con su trabajo urbana es increíble, no solo es el festival, sino que está todo el año dándole, haciendo cosas, conectando, generando público, creando cosas. Entonces pasa que ellos allá tienen bajas iniciativas y también que tienen un impulso, digamos, estatal, ¿entiendes? También de la alcaldía. Pero Montería está empezando a tener una especie de renacer de rock and roll también, que ha hecho que hayamos ido en estos últimos 2 años un par de veces, es decir, a 2 festivales. No fuimos a tocar en bares, fuimos a festivales de más de 200, más de 500 personas. Entonces, digamos que... ¿Pagos? Perdóname. Son gastos pagos. No, los festivales son pagos. No, son eventos gratis. Los eventos gratis, sí. Pero con buenas condiciones de sonido. Y lo más bacano, la gente. Entonces, Montería, digamos que también gracias al proyecto de Fiesta de las Juventudes, liderado por la alcaldía, ha tenido estos espacios, ¿entiendes? Entonces, digamos que también, básicamente lo que marca es que estas 2 ciudades tienen una presencia interesante de rock and roll, o está creciendo, o ha tenido por mucho tiempo, es el apoyo local. En Cartagena hubo un tiempo también porque hubo una alcaldía en donde el Instituto de Patrimonio realmente pensó en la inclusión, y durante las celebraciones de las fiestas de independencia, que son en noviembre, las famosas fiestas de noviembre de Cartagena, había un concierto de rock que arrojaba grandes números, arrojaba 1.500 personas, ni una pelea, ni una gota de agua, ni pólvora. Entonces digamos que cuando hay un apoyo estatal, todo empieza a florecer. Y entonces digamos que por eso creo que Barranquilla y Montería lideran la cosa, ¿no? Eso es una visión muy personal. Eso lo opino yo. Eso no sé, eso no lo opina Pedro Rock, eso lo opina Emanuel, el bajista de Pedro Rock, ¿no? No, pero es importante conocerlo porque sí llama mucho la atención. Y desde acá es lo que he podido conocer. Pues hay un movimiento, hay bandas que han migrado obviamente a venir a tocar. Los Crankers han venido ya este año, sí, como 3 veces. Y bueno, interesante el tema. Vamos a hablar de la música de Pedro Rock. Ya hablamos hace un rato que ha evolucionado el sonido. Ahorita estás más centrado en ese rock del Caribe. ¿Qué se viene?
Viene ahorita una canción muy chévere que de verdad es un reggae ¿cómo que le dicen? Que es el Yo Te Quiero. Sí, Yo Te Quiero es rock, reggae y souk. Y Suco. Souk, Sí, souk. Suco. Un ritmo Entonces, no es suku de África, un ritmo antillano que se llama souk. exacto, Suco. Entonces, eso es lo que viene ahorita con la canción Yo Te Quiero. Yo te quiero, sí, yo te quiero. De verdad que está muy buena, dedicada a un viaje que tuve yo en las islas de Turks and Caicos, pero como todo, fue una canción que no logré terminar, ¿no? No logré terminar y ahorita que ya tengo una hija y cuando me estaba inspirando por la canción, la miré y dije, yo te quiero. Entonces comencé con el coro y se lo pegué a la canción de Turks and Caicos que hice allá y salió esta canción muy chévere que es una de las cosas una de las banderas del rock del Caribe, pues, de ese disco que se llama Yo Te Quiero. ¿Viene un álbum? Viene un álbum que se llama El Rock del Caribe. Pero estamos bastante expectativas con este álbum. De verdad que nos gusta bastante. Te vas, Palo de Agua, Yo Te Quiero. Hay una canción que viene que también tiene música llanera con rock. Que muy cimarrón por ahí, ¿no? ¿Sí lo tienes presente, cimarrón? No sé. No, es más una mezcla de rock, de folk rock, sí. Yo lo llamo folk llanero. Porque Exacto, la canción sí. es muy folk gringo, pero tiene arpa 4 y maraca y entonces suena muy chévere y es un 6x8. Entonces viene esa canción, viene una canción que se llama Mi Libertad con respecto a las cuestiones que están pasando en Venezuela. Obviamente el disco trae 2 canciones de rock clásico porque eso no puede faltar, porque si no me pongo Pedro Caribe, ¿no? Y viene este disco que se llama Rock del Caribe, pero estamos bastante emocionados con esta canción Yo Te Quiero porque de verdad que está muy chévere. Bueno, estamos pendientes para publicarlo obviamente en las redes de Sonido Libre. Ven, algo que también leyendo la biografía, hay unos premios importantes en la historia. Sí, en el año 2013 tuve la oportunidad de poner esa canción a concursar. Bueno, la primera, yo hice una canción que se llamaba El Tren, ¿no? En el año 2008 o 2009, algo así. La lancé a los songwriting competition, a las competiciones, y ganó mención honorífica en ese momento. Dije, bueno, ¿será que yo soy buen compositor? Y entonces comencé a escribir en torno a los songwriting competitions y en el año 2013 con la canción El Karma, dedicado a Nicolás Maduro y a su combo, tuve la felicidad de ganar USA Songwriting Competition, International Songwriting Competition, John Lennon, el Independent Music Awards, o sea, muchísimos premios que nos ganamos con la canción El Karma. Y han llegado a tocar lejos, hasta Sudáfrica, ¿no? Sí, eso fue, bueno, la etapa de Pedro, de viajero. Estuvo dándole cajete. Él te puede contar más de todas esas aventuras. Sí, yo, o sea, con los viajes... Pero tienes que escribir un libro, yo creo. Yo creo que sí, pero bueno, con los viajes lo que pasa es que lo que yo hacía en alguna oportunidad, y eso por eso es que ahorita estoy tan metido en Colombia, lo que yo hacía, si yo me iba para Panamá una temporada, buscaba músicos y nos poníamos a tocar. ¿Sí me entiendes? Así hice en Francia, así hice en Estados Unidos, en Panamá, en Sudáfrica, cuando tuve la oportunidad de ir. O sea, juntaba con músicos de sesión, armábamos el parche, ensayábamos 2-3 días y armábamos los toques. Pero eso no es como ahorita. Ahorita es... Okay. La banda, ahorita es ensayo, esfuerzo, muchas cosas. ¿Se me entiende? Esa es la diferencia. Ya lo interpreté quizá cuando le Sí, o sea, el sonido ahorita del rock del Caribe es como más de una banda y el sonido anterior era como más de músicos de sesión. ¿Sí me entiendes? Sí, ya de ahí que sacaste los toques que estuviste allá. Viene una gira, cuando tocan en Bogotá. Imagínate que nos contrataron en un evento corporativo. O sea, imagínate un evento corporativo en un hotel donde se toca rock. Eso me sorprendió mucho, ¿no? O sea, imagínate. Sí. Pero buenísimo, gracias. No, pero está bien. Sí, no, pero te digo la anécdota porque generalmente o sea, son festivales y eso, pero alguien que quiera que la banda esté en un hotel, en una cosa corporativa, chéverísimo. O sea, me parece súper. El rock del Caribe. Sí, pues marcando y chévere esos espacios, ¿no? O sea... Sí, eso y los que vengan, claro. Nosotros queremos también el año que viene ir a Europa,
viajar un poco más ya hacia afuera. Y también queremos obviamente conquistar el interior, queremos estar en Medellín, queremos estar en Bucaramanga, queremos ir queremos cruzar, yo lo digo, eso es un mar de árboles y montañas, ¿no? Esto para acá Barranquilla. Entonces queremos cruzar el mar de montañas que hay, que nos separa de la costa y llevar el rock del Caribe a todos los estratos, a todo el mundo. Genial, yo les auguro lo mejor. Me pareció una excelente propuesta. Un sonido, creo que no lo pudiste describir mejor, muy fresco. Quizá, y lo hablaba anoche con una amiga que maneja todo el tema de prensa de algunas bandas de acá, la música alternativa sentimos de alguna otra manera que a veces puede quedar como un poco plana. Pese a que salen propuestas todos los días, y lo digo de la manera más enriquecedora sin hacer una crítica. Y encontrarse con estos sonidos, pues como que dice uno, ve, chévere, te venía escuchando y viene uno relajado. Me imaginé por allá en la playa, pero también te puedes imaginar aquí tardeando, tomándose una buena cerveza. Entonces es una propuesta muy agradable y sonido libre para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Nosotros somos en Pedro Rock amantes de la radio, y el podcast es el futuro de la radio. Bueno, es el futuro y es el presente de la radio. Gente como Diana Uribe la ha hecho posible en Colombia. ¿Consumes podcast? Sí, claro. Yo soy ahí, escucho Radio Ambulante, que es una propuesta que tiene también que ver con colombianos. Escucho a la señora Diana, Silla Vacía, La Rara, escucho varios. Y ahorita ahí que conocí Sonido Libre, entonces estoy ahí pendiente también de las cosas. Entonces, nada, muy felices de estar en este tipo de espacios. Es súper importante para nosotros la radio alternativa y la radio independiente, o los medios independientes. Siempre nos han ayudado a darnos a conocer en espacios donde nos cuesta mucho llegar a veces por otro tipo de lugares. Entonces estos son súper importantes para nosotros. Bueno, quiero mandarle un saludo a toda esa gente que está escuchando este podcast de Sonido Libre. Bueno, para nosotros ha sido un placer estar acá en este podcast. Muchas gracias por el apoyo. Yo no soy muy de podcast, ¿no? pero porque yo soy en mi propio mundo encerrado, ¿no? Pero sí, muchas gracias, y como dice Mañe, nos han ayudado a llegar a gente que realmente no está escuchando el streaming, sino que el que escucha podcast es como Mañe, que son muy intelectuales, ¿me entiendes? Entonces un saludo muy especial para ellos. En la unión está la fuerza. Si nosotros todos los rockeros hacemos un buen circuito, una buena unión, el rock nunca morirá, porque sabes que todo el mundo anda con eso ahora de que el rock murió. No va a morir mientras hayamos rockeros, ¿sí me entiendes? Y estos podcasts son el canal para que eso siga y se continúe. Pero creo que mencionas algo muy importante. Bueno, yo no creo que vaya a morir ni demás. Creo que, o sea, lo que pueda estar marcando la industria es una cosa, pero creo que también algo muy importante para esas nuevas generaciones es el hecho de que lleven sus hijos, sus sobrinos a festivales, y lo hablaban ayer, justamente acabamos de tener Colombia al Parque, en un espacio más grande, y creo que eso va como a arraigar y a llevar esas culturas a que escuchen también otra música y demás, ¿no? Sí, yo lo digo porque todo es generacional, ¿no? O sea, si las cosas no continúan de generación en generación, llega un momento en que se olvidan. Eso pasa, y entonces estos canales como de podcast de gente como tú, que son guerreros, que están buscando, que quieren hacerlo, eso es lo importante que se debe mantener. Y por lo menos yo le voy a tener que enseñar a mi hija Led Zeppelin, todas esas cosas, ¿me entiendes? Porque cuando ella crezca, al paso que vamos, yo no sé qué van a estar haciendo, pero ¿sí me entiendes? Entonces, estos son espacios importantes para que el rock and roll continúe. Y la gente tiene que comenzar a entender, el rockero es muy stiff, ¿no? Es muy, ¿cómo se dice stiff? Como duro, ¿no? Muy como duro, o sea, muy radical. Lo del rock del Caribe a mucha gente, el que es rockero, dice, pero ahora estás ligando eso. No, o sea, las cosas evolucionan, las cosas siguen, pero siempre la esencia es la misma, la rebeldía, el rock and roll, y... Así de fácil. Exacto, así. Me invitaron a la mesa, terminamos en mi casa y te juro se formó el vacilón. Esta fue la charla con Pedro Rock. Saludo a Pedro, a Emanuel, al resto de la banda. Esperamos tenerlos nuevamente por Bogotá con nueva música y ojalá con un concierto en la ciudad. Y recuerde que si usted quiere escuchar el sonido de Pedro Rock, lo puede hacer en las plataformas digitales y también en la Sonido Libre Playlist 41 en Spotify, en mi perfil Iván Zainea, y también visitando las redes de la banda en Facebook como Pedro Rock y en Instagram en @Pedro Rock Music.
A usted, gracias por escucharnos. Esto fue Sonido Libre Podcast 41. Hasta una nueva edición. ¿Qué pasa en esta loca situación? ¿Qué pasa? Hola, soy Emanuel Julio, bajista de Pedro Rock, y pilas con Sonido Libre, que está sonando muy bacano, muy buenas propuestas, bandas independientes, así que pa'lante con eso. Pasa.